Funciones trigonométricas de un ángulo agudo. Si el ángulo es agudo, vamos a llamar un ángulo θ, debe ser mayor de 0 grados, pero menor de 90 grados. Consideremos el siguiente triángulo rectángulo. El ángulo mencionado es θ. La característica del triángulo rectángulo es que tiene un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Si a este ángulo le llamamos beta, por geometría sabemos que la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo, es decir, θ más beta más el ángulo recto, que es de 90 grados, esto debe medir 180 grados, sus ángulos interiores. El lado más largo de este triángulo se llama hipotenusa. Vamos a denotarlo con la letra C. Si tomamos como referencia este ángulo θ, el cateto opuesto a este ángulo θ, vamos a llamarle A, y lo definimos como el cateto opuesto. A este lado del triángulo, si lo denotamos por B, es el cateto adyacente, que es adyacente a este ángulo θ. Y en el triángulo rectángulo se cumple el teorema de Pitágoras, que nos dice lo siguiente: el cuadrado de la hipotenusa es igual al cuadrado de los otros dos catetos. Ahora vamos a definir las funciones trigonométricas. Si consideramos al ángulo θ como argumento, definimos la función seno del ángulo θ como la razón cateto opuesto entre hipotenusa. Seno lo podemos abreviar de esta forma, y el cateto opuesto a este ángulo θ es el lado A, entre la hipotenusa, que es el lado C. Coseno del ángulo θ lo definimos como cateto adyacente entre la hipotenusa, y lo abreviamos de la siguiente forma: cateto adyacente es el lado B, dividido entre la hipotenusa. Tangente del ángulo θ lo definimos como cateto opuesto entre cateto adyacente. La tangente la podemos abreviar de la siguiente forma: el cateto opuesto es A y el cateto adyacente es B. Algunos textos tangente la abrevian como TG, lo dejamos como nota. Estas son las tres funciones trigonométricas más usuales, aunque tenemos otras tres más. La cotangente, que se define como cateto adyacente entre cateto opuesto, y la abreviamos de la siguiente forma. Tenemos la secante, que es hipotenusa entre cateto adyacente, y la abreviamos de la siguiente forma. Y la última tenemos la cosecante, que es hipotenusa entre cateto opuesto, y la abreviamos de la siguiente forma. Y es así como definimos nuestras 6 funciones trigonométricas en función del ángulo θ. Se recomienda aprenderlas. En el siguiente video vamos a pasar un tip para memorizarlas, aprendiéndonos solamente las 3 primeras funciones: seno, coseno y tangente, sabiendo que cada una tiene recíprocas.